Las energías alternativas son una constante en el mundo hoy en día. El calentamiento global es uno de los ejemplos más notables en los últimos años. Las causas principales de que estas situaciones se presenten en nuestro planeta son el uso de energías contaminantes. Uno de los ejemplos de la vida cotidiana es el uso de los automóviles. Sabemos que estos generan una gran cantidad de gases que contaminan el medio ambiente, contribuyen a que el calentamiento global aumente. Imaginemos la cantidad de energías que produce un auto y ahora multiplícalo por los que se utilizan de manera simultánea en todo el mundo, pues nos damos cuenta del daño grave que sufre todos los días el medio ambiente. Una de las energías más limpias que se utilizan en la actualidad para prevenir desastres como el calentamiento global son los paneles solares. En este caso, son creados directamente de energía solar, energía pura, creada de manera natural y principalmente es una inversión a largo plazo. Pensemos por un momento la cantidad de dinero que gastamos en un año de energía eléctrica, alrededor de 4,000 o 5,000 pesos anuales por familia. Si lo multiplicamos por 5 años, son 20,000 a 25,000, los cuales, si lo comparamos con un panel solar, será una inversión bien hecha. Significa que por al menos 25 o 30 años vamos a tener energía asegurada y a su vez duplicando la inversión. Saber cómo funcionan los paneles solares y cómo trabajan es el primer paso para entender el aprovechamiento de la energía solar y descubrir sus aplicaciones. Se descubrió que varios materiales producían una corriente eléctrica cuando estos elementos eran expuestos a una fuente de luz. A esto se le llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y escrito por Henry Rudolf Hertz en 1887, al observar que el arco que se salta entre dos electrones conectados a alta tensión alcanzan distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. La aplicación teórica fue hecha por Albert Einstein. Entonces, podemos decir que los paneles solares son un conjunto de placas que utilizan el efecto fotoeléctrico. Estas placas son capaces de convertir la luz del sol en energía eléctrica. Con esta información, miremos primero cómo funciona el efecto fotoeléctrico. Los fotones son partículas que viajan a través de la luz del sol. Estas partículas chocan contra las celdas solares, que de este choque se producen electrones. Al flujo de electrones producidos del choque de los fotones y la placa solar se le llama corriente eléctrica. Luego, la corriente eléctrica es dirigida a un circuito exterior. ¿Y de qué están hechas las celdas solares? Inicialmente, tenemos que saber que un panel solar está compuesto por varias celdas solares interconectadas entre sí y que estas absorben la luz del sol. Las celdas solares o fotovoltaicas son pequeñas células, dispositivos electrónicos hechos de materiales semiconductores, como el silicio cristalino o el arsenuro de galio, que pueden comportarse como conductores de electricidad o como aislantes, según el estado en que se encuentren. Generalmente los paneles solares que van a encontrar en el mercado están hechos con silicio. En consonancia, para transformar la energía del sol en energía que podamos aplicar a nuestra vida diaria, necesitamos una celda o célula fotovoltaica. Sin embargo, una celda o célula solar no es capaz de generar grandes cantidades de energía por sí sola, así que se combinan varias de ellas y se forman un panel solar. Pueden ser 36 celdas o más, dependiendo del tamaño y la potencia que se necesite del panel solar fotovoltaico. Fotovoltaico simplemente significa que convierte la luz solar en electricidad. Ahora sabemos que cada panel se hace de celdas fotovoltaicas. Un panel solar funciona permitiendo que los fotones o partículas de luz golpeen electrones libres de átomos, generando un flujo de electricidad. Pero, ¿cómo funcionan los paneles solares? Para poder atrapar la energía proveniente del sol por medio de la luz que llega en forma de fotones y convertirlas en energía eléctrica,
tiene que haber un proceso en el que intervienen varias partes. En primer lugar, los cristales del material semiconductor reciben un tratamiento que busca darle a cada una carga positiva y una carga negativa. De esta manera, se logra que las celdas tengan las dos cargas y puedan generar electricidad. Luego se colocan en el panel intercalándolas y vinculándolas entre sí mediante un hilo conductor. Cuando esas celdas cristalinas quedan expuestas de modo directo a la luz, la energía del sol hace que se muevan los electrones de la parte de la celda cargada negativamente hacia la parte cargada positivamente. De este modo, gracias a la luz del sol y los materiales usados para armar las celdas, generamos una corriente eléctrica de un punto a otro. Todas juntas hacen que se produzca un campo eléctrico en el panel solar. Entonces, cuando la luz del sol calienta los paneles solares, las celdas fotovoltaicas producen electricidad de corriente directa o DC. Ahora, debemos saber que hay dos tipos de corriente eléctrica: corriente directa o DC y corriente alterna o AC. Como hemos dicho, los paneles solares generan energía en forma de corriente directa, es decir, DC. Pero la mayoría de estos dispositivos eléctricos y electrónicos que usamos como televisiones, computadoras o refrigeradores funcionan con corriente alterna o AC. Es por esta razón que es necesario conectar los paneles solares a dispositivos llamados inversores, que convierten la corriente directa DC de los paneles solares a corriente alterna AC. A continuación, les voy a mencionar las ventajas de instalar paneles solares. Número 1. Son ecológicos al producir su energía limpia de una fuente solar. Número 2. Son relativamente económicos ya que se pueden pagar con los ahorros que generan. Número 3. Son una decisión inteligente ya que gracias a su durabilidad tienen una garantía de vida extendida. Número 4. Permiten mantener dentro de los subsidios del gobierno. Pregunta de investigación. ¿Es rentable una planta de paneles solares en la ciudad de Tijuana? ¿Y de qué manera operaría? Problema de investigación. Las condiciones climatológicas de la zona en la que se encuentra ubicada la ciudad y las condiciones de seguridad e infraestructura. Variable 1. La intermitencia del clima es el principal problema de la planta. Las nubes complican la operación. Cuando tenemos mucha nubosidad, los paneles suspenden las operaciones automáticamente hasta que el sistema encuentra condiciones propicias para retomar la generación. Variable 2. El presupuesto. Implica que la ciudad no sea capaz de solventar el gasto en infraestructura para adaptar uno o dos campos de paneles solares para abastecer toda la ciudad de Tijuana. Variable 3. La tramitación para que se apruebe una planta de este tipo conlleva que sea larga y tediosa, principalmente por la Comisión Federal de Electricidad, que es la primera afectada en sus dividendos, en sus ganancias, por el bajo consumo que provocaría la llegada de estos paneles solares a la ciudad. Variable 4. El terreno. En la ciudad de Tijuana no hay variedad de zonas con gran cantidad de kilómetros, lo que provocaría que la planta se divida en subplantas más pequeñas que estén dispersas por lugares estratégicos de la ciudad. Presupuesto. En el caso de instalar una planta de paneles solares que abastezca a toda una ciudad, se necesitan aproximadamente 10,000 pesos por cada panel solar. Estamos hablando de que las plantas solares están dispersas en 10 zonas estratégicas de la ciudad, para lo cual se va a necesitar como mínimo 2 o 3 millones de paneles solares multiplicados por 10,000 pesos, da un total de 20,000 millones de pesos, ¿sí? Convertidos a un tipo de cambio en dólares, estamos hablando de aproximadamente mil
100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares, una inversión que sería la idónea, la adecuada para poder instalar un campo de paneles solares y pues obviamente de acuerdo a la zona, de acuerdo al terreno, subdividirlos en dos o tres por dispersos por la ciudad para que abastezcan en su totalidad a todas las colonias de Tijuana. Conclusión. Los paneles solares en la actualidad se han convertido en una pieza fundamental en la conservación del medio ambiente. Aunque pareciera que es muy costoso adquirir estos aparatos para autosustentar un hogar, es una inversión bien hecha pensando en el largo plazo. Como ciudad, nos vendría muy bien una planta de paneles solares que sea capaz de abastecer a muchas familias y a muchos hogares. Pensamos en que queremos a una ciudad vanguardista que sea capaz de llegar al siguiente nivel en cuanto a cuidado del medio ambiente y conservación de recursos naturales. ¿Hay presupuesto en una ciudad como Tijuana? ¿Hay lugares donde hacer la instalación de las plantas? Y hay necesidad, sobre todo, viniendo del medio ambiente.